En días pasados, en este espacio de entrevistas, un asambleísta de oposición con mala fe lanzó al aire una serie de insinuaciones con la finalidad de afectar el proceso político de la Revolución Ciudadana. Insinuaciones que han dado lugar a la creación de mentiras abiertas alrededor de la situación académica de altos funcionarios gubernamentales y de exfuncionarios. Por tanto, en honor a la verdad y por respeto a los mismos televidentes de este canal, es necesario aclararlas para que la verdad quede completamente establecida. Galo Lara, asambleísta de Sociedad Patriótica en Ecuavisa. En la Faxo de Guayaquil, los señores Fernando y Vinicio Alvarado, en el primer año de la Faxo, no tienen nota. Y hoy día le voy a remitir la carta con esa certificación al presidente de la República para que nos expliquen al país cómo es que estos revolucionarios no tienen notas. Galo Lara insinúa que tanto el secretario general de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, como el secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, poseen, por decirlo menos, una cuestionada hoja académica. Lo insinúa así. La Faxo, el señor rector de la Faxo, quien nos entregó este documento, tiene que decirnos por qué no tienen nota en los primeros años, don Fernando y don Vinicio Alvarado. Pero el asambleísta Lara se olvidó de un pequeño detalle, que el ahora secretario de Administración Pública, Vinicio Alvarado, llegó a segundo año de otra facultad. El decano de la Facultad de Comunicación de Guayaquil, Héctor Chávez. Los profesionales que venían de otra universidad o de la misma universidad y que hacían su ingreso a nuestra facultad, a nuestra unidad académica, siendo profesionales eran homologadas todas las asignaturas del primer año de comunicación. Eso fue más o menos a principios de la década del 90. En cuanto al señor Fernando Alvarado, he revisado, tiene su documentación completa. Él egresó y se graduó, tengo por entendido, en la extensión Faxo Quevedo, ya hace muchos años. Esto data del licenciado Vinicio Alvarado en el año 95. Fernando Alvarado creo que fue un poquito después, no mucho tiempo. Esto nunca se escuchó en las pantallas de Ecuavisa, porque sus reporteros, y peor aún el entrevistador Artieda, no recogieron la versión de la otra parte, como manda y lo exige la ética profesional y el principio básico del periodismo. En Ecuavisa se dejó que su noticiero se llene de insinuaciones malsanas, pero jamás se reparó en exigir la verdad. En cuanto a los hermanos Alvarado Espinel, en su proceso de enseñanza-aprendizaje en esta unidad académica, yo no le veo ninguna irregularidad, salvo las notas en blanco, como le explicaba, del primer año de comunicación, que en aquel entonces eran homologados para quienes venían de otras universidades como profesionales o de otras unidades académicas como profesionales, como fue el caso del licenciado Vinicio Alvarado Espinel. Aclaración necesaria en vista de que Ecuavisa nunca la hizo. Necesaria aclaración también en el tema relacionado al exfuncionario Jorge Glass, quien también fue mencionado con mentiras por el político de oposición Galo Lara. El presidente de la República nombró al señor Jorge Glass en el año 2006 como gerente del Fondo de Solidaridad. En el 2007 debe ser. Bueno, en el 2007, corrijo. Y él egresa de la Escuela Politécnica en el 2008. Nosotros le hemos pedido por escrito ayer a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, que estaba nerviosita, por cierto, cuando le dijimos oficial al presidente, pues que nos remita el decreto cómo fue que lo nombró, sin tener título. Es que resulta que ahora este tema de los revolucionarios es totalmente grave. Aclaramos este tema, porque las mentiras de Galo Lara también llegaron a un ex colaborador de este gobierno que ocupó altos cargos ejecutivos y, por tanto, es necesario que aquí también brille la verdad, la versión que jamás salió en Ecuavisa. Decreto presidencial. Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República. 4 considerandos en los que se señalan las facultades de un presidente para nombrar y remover libremente a altos colaboradores. Decreta. Artículo 1. Designar al señor Jorge David Glass Espinel, delegado del presidente de la República, ante el directorio del Fondo de Solidaridad, quien lo presidirá. 15 de enero 2007. 4 días después, el 19 de enero 2007,
La Superintendencia de Bancos y Seguros comunica la calificación de idoneidad al nombramiento del señor Jorge Glas Espinel en el Fondo de Solidaridad como delegado del presidente de la República. La hoja de vida de Jorge Glas entregada al Fondo de Solidaridad y a la Superintendencia de Bancos para su posesión. Educación. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Egresado de la Facultad de Ingeniería Electrónica. Es decir, Jorge Glas cumplió sus funciones en el Fondo de Solidaridad como egresado, un cargo que, por cierto, no necesitaba de título universitario. Lo de Galo Lara es una insinuación perversa. Aquí las autoridades educativas tienen que ellos decirnos por qué el señor Jorge Glas aparece ahora en el 2008 graduado y hay que ver si se graduó, pues. La verdad de lo que Ecuavisa calla y de lo que Lara insinúa. En septiembre del 2008, Jorge Glas se gradúa luego de la defensa de su tesis, un proceso aprobado por unanimidad por el Tribunal de Graduación. Uno de sus miembros fue el ingeniero Sergio Flores, ahora rector de la ESPOL, y precisamente quien da fe de la buena marcha del proceso académico de Jorge Glas. Él egresó, tengo entendido, en el año 96 y se graduó en el 2008. Entonces él caía dentro de este esquema de informes técnicos. Entonces la tesis de él fue una descripción de un trabajo importante realizado por el ingeniero. Y ese trabajo pues es la implementación de una red de última milla inalámbrica de transmisión de datos a nivel nacional para servicios portadores. Entonces la tesis versó sobre cómo se implementó esta red nacional, cuáles fueron las técnicas utilizadas, cuáles fueron los costos-beneficios de la red, cómo fue el diseño de esa red, y también pues si esa red se lo hubiera hecho ahora y no se lo hubiera hecho antes, cómo se lo hubiera podido rediseñar de alguna mejor manera, ¿no, verdad? El caso es claro. Un estudio sobre la aplicación de normas técnicas en todas las provincias del país. Informe único en su clase. El tema en este caso que es la implementación de una red de última milla, y como le decía, es un trabajo profesional. Y yo dudo porque ese trabajo profesional haya sido hecho por otro, ¿no, verdad? Como para decir que se plagió ese trabajo. Seamos más claros y recurramos para ello a la explicación objetiva del ingeniero Pedro Vargas, profesor politécnico desde 1976, director de tesis y miembro del Tribunal de Graduación de Jorge Glas y Luis Calle. Como se ha dicho, la tesis fue más bien un informe técnico basado en un trabajo profesional que no necesita de marco teórico, un informe práctico de la aplicación de conocimientos teóricos y competencias académicas obtenidas en clase, tal como permite el reglamento vigente de la Escuela Politécnica ESPOL. Se dice ahora que en la tesis informe técnico no se respeta la ley de propiedad intelectual al abordar sobre la tecnología Spectrum. Sin embargo, esta desde 1942 es de dominio público y puede ser utilizada libremente. También, con mala fe, se manifiesta que el informe técnico de Jorge Glas constituye un plagio de otra tesis de la misma ESPOL, pero lo que no se dice es que los conceptos que son incluidos en la tesis de Glas son claramente señalados como citas en todo el estudio. Por ejemplo, en el concepto de espectrum ensanchado, aquí una pequeña muestra. Conceptos, citas y su respectiva bibliografía. El mismo director de tesis y profesor de la ESPOL, Pedro Vargas, lo resume claramente. Reitero que el valor de la tesis de los ingenieros Glas y Calle fue la implementación práctica de una teoría ya conocida hace más de medio siglo. En base a toda la evidencia y explicación mostrada, podemos concluir que no existe plagio ni atentado contra derechos de autor, que inclusive el capítulo de descripción del marco teórico de esta tecnología de más de medio siglo pudiese no ser incluida, y con ello el valor de la tesis permanece intacto,
ya que su fundamento es la parte práctica. En resumen, el informe técnico es práctico y tiene validez. Anotamos además que el jurado de la ESPOL en la graduación calificó de sobresaliente la exposición y contenido de la tesis, que entre otras cosas fue un proyecto desarrollado para una entidad bancaria, además de obtener un alto reconocimiento internacional. Esta es la verdad que nunca salió en Ecuavisa, cuyo noticiero jamás buscó las versiones de los afectados. Noticiero que jamás se acercó a los directores académicos. Noticiero que manejó este tema tan delicado con una sola versión, la versión de la mentira. Esta es la verdad a las perversas insinuaciones de un cuestionado político de oposición, Calo Lara. Esta es la verdad que deben conocer los ciudadanos, la verdad que trata de ser silenciada en los grandes medios mercantilistas y por la desesperación de los políticos de oposición.